Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué dice debajo del guión? Dice temeridad. ¿Qué? Bueno, buenas noches, empezamos. ¿Cómo estamos? ¿Un comentario de los parciales? ¿Qué? Oh, muy bueno. ¿Qué mentira? Eso es lo que me gustaría escuchar, pero bueno, ojalá sea así. ¿Alguien le respondió la pregunta fantasma? Después me hacen llegar una copia. O me la mandan por acá. ¿Qué está mal? Me gustaba mucho la idea de una pregunta fantasma. Fue lo que más me gustó desde que estoy en la facultad. Una pregunta fantasma que tiene una respuesta por lo menos amorosa. Bueno, si les parece, empiezo la clase de hoy. Sigo pensando en desarrollar la idea de la enfermedad de la fuerza. Yo creo que es esto lo voy a decir para incentivar la clase, ¿no? Creo que es una cuestión que tenemos que pensar la vida que habitamos, la vida de este momento, de esta época, como una vida afectada por la enfermedad de la fuerza. Incluso yo creo que no nos damos cuenta cómo vivimos pendientes de la idea de fuerza. Que por supuesto, como decíamos la vez pasada, hay muchas ideas sobre la palabra fuerza. Sería muy difícil vivir sin la palabra fuerza. De hecho, cuando venía para acá pensé en cómo sustituir, si fuera posible, la idea de esfuerzo en la vida. Me daba cuenta que no se podría vivir sin la idea de esfuerzo. Uno podría decir, en lugar de esfuerzo, tratar de pensar, es como lo que yo venía pensando, digamos, ¿no? En la vehemencia del deseo. ¿Qué es el esfuerzo? Es muy difícil pensar la vida sin el esfuerzo, ¿no? Estar acá es un esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que hay que vencer el cansancio, hay que incluso vencer el aburrimiento. El aula es un lugar en el que habita el aburrimiento. En muchos sentidos, no solo porque la exposición aburre, sino porque la repetición de las ideas termina de aburrir a quienes las sostenemos. El aburrimiento es como una especie de tedio del pensamiento, de un aplanamiento de las ideas. Entonces hay que encontrar la expresión de un imperativo de la fuerza, ¿no? El deber y la fuerza están muy vinculadas. Por eso muchas veces dudo si poner enfermedad de la fuerza o imperativo de la fuerza. Que sería el deber de la fuerza. Tener un deber con la fuerza. Debes tener fuerza. Como les decía la vez pasada, la lectura de Simone Weil es muy impactante para pensar esto, y después de esa lectura es muy difícil no entrar a cuestionar la naturalización de la fuerza. La vida como un estado de guerra, de combate, de batalla. Incluso batallar con la vida. Creo que
narración, pero al mismo tiempo hay un intento de traspasar esa personalidad. El guión inclinado me parece que el guión inclinado, la línea oblicua es un modo de resolver esto, no se sabe cómo decir cuál es la conexión entre fuerza y debilidad. Todo esto para decir que tal vez no se puede pensar las fuerzas y las debilidades. Lo que ocurre es que hay una enemistad declarada de la fuerza contra la debilidad. De hecho, en las situaciones clínicas que habitamos, se trata de la acogida siempre de las debilidades. En donde ponemos debilidades, ustedes pongan armen una serie de afectos que tienen relación con la debilidad. ¿Qué afectos tienen relación con la debilidad? Primero se me ocurrió el desamparo, pero hagamos una lista aquí de... Queda claro que para la fuerza, las debilidades son una falta de perdón. Son una flaqueza, son una... incluso es un insulto. Incluso hay una caracterización clínica que se llama debilidad mental. Es decir, la debilidad es pensada ahí como un defecto de pensamiento, de maduración. Lo débil bueno, soy muy débil, en eso te están diciendo que hay algo que estás haciendo mal. ¿No? Bueno, la debilidad reúne, me parece, todos los afectos que nos inundan en la vida cotidiana. Desamparo, intemperie, sobre todo miedo. La fuerza que protege del miedo. Eso, si no lo dijimos la vez pasada, hay que plantearlo. La fuerza es una corteza de protección. Pensaba en una expresión que tuvo mucho impacto en la formación que tuvimos en los años 70 en la facultad, que es una expresión de un libro de Bruno Bettelheim, que yo creo que es un nombre olvidado, Bruno Bettelheim. Un psicoanalista que estuvo en un campo de concentración, sobrevivió al campo de concentración, migró a los Estados Unidos y escribió un libro que se llama La fortaleza vacía. Y fue el primer estudio que se conoce sobre lo que hoy está como circulando con el nombre de autismo. La expresión fortaleza vacía es una expresión que advierte en los campos de concentración, que serían imagínense lo que es sobrevivir a un campo, ¿no? A un campo de exterminio, ahí donde está la amenaza, no hay a quien pelear. Ese es un tema de la tensión entre debilidad y fuerza. El otro día, hablando de esto, y ahora que dije que no hay nadie a quien apelar, recomendé la lectura del texto de Fernando Ulloa que se llama La encerrona trágica. Y es el texto de los campos de concentración en la Argentina. La teoría, no es la teoría, es un pensamiento sobre qué sucedía en los campos de concentración en la Argentina. Llamémonos así, eran campos de exterminio también los de la última dictadura militar. Y la escena de la tortura es la escena de la fuerza. Estás detenida, desaparecida, en un campo clandestino, sometida a la tortura. Y en ese estado no tenés a quien, no hay un tercero a quien denunciar, no hay a quien pedirle clemencia, no hay a quien pedirle protección. Entonces Ulloa piensa que la mesa de la tortura, ¿cómo se llama? El lugar donde se apoya un cuerpo para ser torturado, mesa, cama. ¿Qué nombre? No tenemos nombres para eso. Y no tenemos que ponerle tampoco nombres. Tenemos que vivir con
capricho y el arbitrio, en la arbitrariedad, en el capricho y la arbitrariedad de un poder sin límites. Esa idea era de la fuerza, un poder sin límites. Yo decía que no estamos hablando de cualquier fuerza, y que a esta altura estamos hablando de la fuerza que daña, que lastima, de la fuerza que se ejerce como un poder sin límites. Este es yo lo hice como gran drama, ¿no? La contemporaneidad, que fue pensado en muchos otros momentos. Ahora después vamos a hablar sobre eso que se llama fascismo y qué relación tiene con la idea de fuerza sin límites. Pero hasta aquí vamos a subrayar que la fuerza cumple una función protectora. La idea de mayoría y minoría tiene que ver con la idea de fuerza. Si perteneces a una mayoría, cualquiera sea esa mayoría, una mayoría identitaria en la facultad, ¿cuál sería la mayoría identitaria de estudiantes de psicología en esta casa de estudio? ¿Cuál sería la mayoría del discurso mayoritario? ¿Ese es psicoanálisis? Psicoanálisis freudo-lacaniano específicamente. ¿Freud sigue siendo eso? Bueno, si perteneces a ese discurso, tenés más protección que si no perteneces a ese discurso. El discurso de la mayoría, si hablas en ese lenguaje, freudiano-lacaniano, no, para yo quería indicar lo que dijiste vos. No sé cómo lo dije, freudo-lacaniano. Sí, es la invención de un acoplamiento entre las ideas de Freud y Lacan. Pero es decir, si es Freud y Lacan, porque si no, te falta Lacan. La idea de formar parte de un discurso mayoritario da seguridad. ¿Da seguridad? Yo creo que sí. ¿No se va a mirar algo? ¿Pensar que da seguridad? Se sufre mucho estando en el lugar de la minoría. ¿Cuáles son los lugares de la minoría de sufrimiento en nuestro territorio? No quise decir país ni ciudad, ya casi no se puede hablar, ¿no? ¿Cuál es el lugar de sufrimiento poblacional? ¿Qué? La villa. Bueno, la pobreza. Pero fíjate, la pobreza es mayoritaria, ¿no? Sin embargo, bueno, la pobreza es vivida como una debilidad. ¿Dónde puso debilidad? Si decimos empobrecimiento, hay otra cosa, ¿no? Es decir, el lugar del empobrecimiento. Es decir, la pobreza es una acción de sometimiento de muchas vidas. Es la consecuencia de la acción. Porque si no, la pobreza es fruto de la debilidad de quienes no tienen la capacidad de hacer su lugar en la vida. Pero, sin embargo, la pobreza es un destino de un porcentaje enorme de la población mundial. Pero nadie quiere ser parte de esa minoría. Por eso confío con mi compañero. Nadie quiere ser parte de esa mayoría, digamos, ¿no? Claro, esa mayoría. Claro, estar ahí es estar en el lugar de lo que yo puse aquí, la abyección. Abyección es lo peor, es lo más bajo que puede haber. Es el lugar más miserable y despreciable de la existencia. Es decir, el empobrecimiento va acompañado, es duro lo que estoy diciendo, ¿no? Va acompañado de la construcción de una representación o una autopercepción despreciable de sí. No hay empobrecimiento si no va acompañado del desprecio. Si nadie quiere estar ahí. De hecho, si venís caminando por donde vengas a la facultad, ahora, cada vez hay más gente durmiendo, tirada a la calle, amparándose con cartones, mantas. Nadie quiere estar ahí. Y si no querés estar ahí, no queremos estar ahí. Nadie quiere estar ahí.
deseamos estar ahí. Pensamos que no vamos a ser nosotros los que estamos ahí. Pero la presencia de ese estar ahí es una amenaza. Podrías estar ahí. Pero no nos va a pasar porque nosotros formamos parte de la mayoría de esa representación, ficción mayoría que está a salvo de estar ahí. Para no estar ahí tenemos que ampararnos en algún ideal de fuerza. Por eso yo creo que los discursos de derecha en este momento en el mundo, con esa seguridad, porque son posiciones seguras, contundentes, te prometen, vos no vas a estar ahí. Pero esa presencia es incómoda, ¿qué se hace con esa presencia? Que es la amenaza de una extrema debilidad. Hace falta decir extrema debilidad, tal vez para acentuarlo. Toda debilidad es debilidad por la fuerza como el extremo negativo. Esta clase y este encuentro que estamos teniendo tiene como objeto sostener el derecho a la debilidad, por decirlo así. Sería como una continuación del capítulo de libros de sensibilidad de derechos, que está insinuado en todos los derechos mencionados, el derecho a la debilidad. El no sentir la debilidad como un fracaso. El sentir la debilidad como un modo de arbitrar la vida que vivimos. Eso decíamos la vez pasada, ¿no? Si alguien te dice que tienes que ser fuerte, la fuerza es un imperativo. La debilidad es vivida como una renuncia, una derrota, una resignación. Pero todo el tiempo se trata de evitar la debilidad. Hay como un recurso para pensar el problema de la debilidad, que es el de la conductibilidad. Una conductibilidad. Así como pienso que frente a la enfermedad de la fuerza, si es una enfermedad, ahora tengo que decir algo sobre la enfermedad de la fuerza, pero si la enfermedad, si se trata de una enfermedad, y entonces nos preguntamos cómo se cura esa enfermedad se cura encantando, dándole encanto, rodeándola de una fantasía amorosa, la idea de una común debilidad. Tenemos que encantar la idea de una común debilidad. Dicho de otra manera, creo que esto es la primera vez, pero no mencioné este desvío. Ante el aforismo, la unión hacia la fuerza. Que ahí yo lo haré de esto, ¿no? Ante el aforismo, la unión hacia la fuerza, que es como un automatismo del pensamiento que elogia la fuerza. Unámonos y vamos a ser fuertes. La opción sería pensar desde esta perspectiva que las cercanías habilitan la potencia de las debilidades. Como entra en un esfuerzo, uso la palabra fuerza, ¿no? Hay un deseo de poder liberarnos del imperativo de la fuerza. Sin contar lo que decía la vez pasada, la expresión de la unión hacia la fuerza plantea también el problema de la unión, de la homogeneidad, de la conjunción a la uniformidad. Por eso la idea de las cercanías habilitan, actualizan, dan lugar, dan espacio para la potencia de las debilidades. Ahí fíjense que yo acá noté omnipotencia y poder. A mí me parece que el trabajo sobre la idea de poder, que se vincula también con lo que llamo poco saber, plantea que está acá, ¿no? Necesitamos distinguir en la idea de omnipotencia la potencia del poder. Esa distinción entre poder y potencia no es tan fácil de hacer. Hay un autor francés que se llama Lyotard, que tiene un libro sobre el poder. Se escribe así,
un libro sobre economía contemporánea. Lyotard dice, tomando, esto lo menciona en el texto que se llama Unas estancias del naufragio sobre el poder, o algo así, está tratando para hablar del poder. Lyotard dice, de una vez por todas distingamos poder de potencia. Y él dice algo con lo que no estoy totalmente de acuerdo, pero que me pareció llamativo. Dice, el poder es el poder del yo individual. El poder es un sentimiento del yo y de la individualidad. Te sentís poderoso, sentís el poderío. Si perteneces a una mayoría, esa pertenencia te da un sentimiento del poderío. El sentimiento de estar ahí. Si estás afuera de él, estás ahí. Entonces dice, el poder es individual y es del yo. Y la potencia no es de nadie. Me impresionó eso. Incluso me gustó esa idea de que la potencia no es de nadie, no te pertenece. Aunque en la presentación que voy a hacer yo doy un paso también en ese sentido. Y creo que la fuerza tampoco es de alguien. La fuerza tampoco nos pertenece. La fuerza no es de nadie. Por eso yo pienso que la enfermedad de la fuerza no es una enfermedad de quienes se sienten fuertes como atributo del cinismo, sino que la fuerza enferma, y esto es lo que plantea Simone Weil, la fuerza enferma a quienes imaginan que la poseen, que se vuelven muñecos de la fuerza, y la fuerza enferma a quienes la padecen, discriminados o acusados de debilidad. Perdón, ¿está hablando de fuerza como sinónimo de poder? Sí. Y más, como poder que daña. El poder de dañar y lastimar. El gran tema, yo creo que uno de los grandes temas que nosotros tendríamos que pensar como cátedra en la facultad es el de la violencia, de los grupos de violencia, los grupos de violación. ¿Cómo le llaman? ¿Los grupos violadores? ¿Qué? Bueno, justamente es la palabra que tendríamos que resistir a usar. Eso es obvio, ¿no? No se trata de una manada. La manada de animales no violan, cuidan, protegen, crían, sirven de refugio, acompañan a las vidas envejecidas y enfermas. Las manadas son un espacio de la amorosidad de la vida. No es una manada, no existe en el sentido de etología animal, manada de violación. Esta es una invención de esto que llamamos la civilización. Ahí habría que pensar, ¿no? ¿Cómo lograr? Yo creo que no tenemos nombre para eso. Hay una película de la década del 60 de Daniel Tiner que se llama La Matota. Y este nombre es muy importante porque Daniel y la protagonista de la película, ¿saben quién es? ¿Quién dijiste vos? No, Mirta Legrand. Nuestra Mirta Legrand. Mirta. La ganadora. ¿Qué? La que viene ganando. Le ganó a la reina, Bueno, verdad. No, pero es un nombre inolvidable de muchas generaciones, ¿no? Mirta Legrand es un nombre, no es cualquier nombre, y Tiner era el marido, y cuando elige esa película, la historia de esa película, para la época es una historia muy provocadora. La protagonista, que es Mirta Legrand, es una profesora de literatura en un colegio de Valentina Alsina. Cuando Valentina Alsina era el sinónimo del peligro, la amenaza, la pobreza. Y ella en el aula, amorosamente, enseña literatura. La película se llama La Matota, ¿no? Se imaginan el resto, ¿no? Es muy difícil, porque después hizo muchísimas películas con esa historia. Amorosamente
noche, un grupo de estudiantes, sus estudiantes, por decirlo así, la vieron. Después la historia es que ella queda embarazada, un drama de las clases medias, y de la violación no se habla mucho en la película, pero ahí está mostrada la escena, si no recuerdo mal, como una escena en la noche, semioscura, de sombras, y un silencio atronador, como son los silencios en esa escena, porque vos ves venir la escena, ves como ella camina sola de noche, sentí la situación de amenaza, una mujer caminando sola de noche, en 1960, también en el 2022, seguramente, es la escena de la amenaza. Es una escena increíble, ¿no? Incorporada en muchos cuerpos, en muchas vidas, ¿no? Y ves venir la escena siempre está ahí. La ves venir aunque esté insinuada en la presencia de un grupo de una esquina. La ves venir, la ves llegar, ves que ella empieza a caminar apresuradamente y escuchar los tacones en la noche vacía, como ruidos sin destinatarios. Una huida, huye de qué? Huye de lo que sabe que puede pasar. Todas las mujeres saben que eso puede pasar. Y bueno, se da la escena de la violación, que no se ve. Lo que no se ve, se insinúa, sobrevive en la memoria mucho más que lo que se ve. Es la fuerza de insinuación de aquello que no vamos a dejar de ver nunca. Eso no está pasando. Con el atentado a Cristina Kirchner, vieron que ahí no hay una escena que se insinúa. Ahí ocurrió algo que yo no tenía previsto. Todo el tiempo estás viendo la escena de un arma que está disparando sobre una cabeza. Lo que se insinúa es el disparo que no salió. Se tiene esa memoria colectiva, por colectiva, esa memoria de las sensibilidades que habitamos en este presente, en esa repetición, alguna vez el tiro va a salir. Se tiene que decir que ese tiro que no salió está por salir todo el tiempo. Es más disciplinador que la muerte, quizás. No sé si es más disciplinador que la muerte. Lo que sobrevive como una amenaza permanente es el miedo a lo que pueda pasar. Esa es una frase que está en el texto de Simón Weil. Simón Weil dice, hay algo peor que matar. Hay algo peor que todavía matar. Hay algo peor que no matar todavía. Hay algo peor que no haber matado hasta ahora. La amenaza de que la muerte puede llegar en cualquier momento. Y dice, en cualquier momento significa en todo momento. Después de esa frase, hay que cerrar el mundo y decir, bueno, empecemos todo de nuevo. No se puede, bueno, la fuerza introduce esa idea de la amenaza. Es decir, construye la amenaza y construye la protección de la amenaza. En relación a la amenaza, estoy trabajando esta relación entre miedo y temeridad. En realidad lo escuché en el consultorio esto. Miedo y Temeridad. Temeridad es el movimiento inverso al del miedo. Sería como una defensa ante el miedo que te lleva a vivir un riesgo innecesario. ¿Sí? Es decir, a desafiar al miedo con el riesgo. Eso lo identificamos en muchas conductas cotidianas, ¿no? La temeridad como un modo indirecto de defenderse ante el miedo. ¿Cómo? Temeridad es aquel que no tiene miedo, pero en realidad es aquel que trata de conjurar el miedo con el vértigo del riesgo.
desafiar. Hay un relato de Ballard, es un escritor inglés de ciencia ficción de la década del 60, que se llama Crash, que plantea la adicción al accidente. Es decir, quienes tienen una adicción tienen que desafiar constantemente a la muerte, que sería como el lugar máximo del miedo. Bueno, con muchas sustancias, con el tema del alcohol, es decir, el exceso, ¿no? El embriaguez en exceso como un desafío para la cocaína. Ahí hay todo el tiempo un desafío a la muerte. Siempre el problema de la cocaína es una línea, un poco más, siempre es un poco más. Y ahí está el tema del desafío al miedo, ¿no? Entonces, esta idea de la temeridad y el miedo, quisiera como pensarlo. Yo dije que lo escuché en el consultorio, alguien me lo explicó hace un tiempo eso, y yo no lo había entendido bien. Uno no entiende muchas veces lo que escucha en el consultorio, les aviso de eso. Tratar de entender porque uno está todo el tiempo pensando en las cosas que sabe, en las que conoce, en las que escribió, en las que leyó. Es decir, tenés que despejar, es un campo tan contaminado de lugares comunes, aunque sean lugares comunes construidos aquí, que te hacen escuchar lo que no sabes. Eso es algo que siempre tenemos que pensar, cómo hacer para escuchar lo que no sabemos. Cuando no reconoces lo que se está diciendo, no estés desconocido, que es ajeno. Bueno, yo escuché a alguien que me dijo, lo peor que... Como si me hubiera dicho esto, no sé si lo dijo así, pero imaginemos esto que de pronto alguien te dice, yo he vivido toda la vida con miedo. Y empieza a contar su vida bajo el signo del miedo. Y tomé esa decisión por miedo a otra cosa. Tomé esa otra decisión por miedo. Y ahora trabajo y tengo miedo. Y he formado una familia por miedo. Y no hago tal cosa por miedo. Entonces, iba subiendo y vos seguías y tenías una vida donde todo fue condicionado por el miedo. Y en ese mundo, porque eso que se llama referencia es estar ahí, estar sintiendo la vida, no es la empatía, ¿qué me pasó a mí con el miedo? Es estar sintiendo, sabiendo la vida intervenida por el miedo, la época intervenida por el miedo. El miedo como un afecto que vivimos sumergidos. Cuando yo estaba ahí, en la vida conmigo, me dice, pero lo peor no es el miedo. Wow. Al mismo tiempo era una salida provisoria, no sabía que era la salida infernal, debe ser la vida. Entonces escuché eso, no con la palabra temeridad, pero como si hubiera dicho, lo peor es la temeridad. Lo peor es tratar de desafiar constantemente ese miedo y vivir el miedo. Vivir el miedo. Vivir en estado, eso lo escuché también en otro momento, que se llama soberanía del daño. Yo esto lo conté muchas veces en el hospital, en el tablero, en una asamblea una vez se trabajó alrededor de un compañero que estaba internado en el tablero que se cortaba. Se tragaba objetos cortantes, lo habían tenido que tirar varias veces. Se cortaba con tiros, con clavos, con máquinas reflectables, se cortaba, todo el tiempo se cortaba. Bueno, es larga, pero en ese momento yo pensé en algo que no había pensado nunca, que no tenía nada en el mundo, no poseía nada, no tenía ningún poder sobre nada. La única soberanía que tenía, el único poder que tenía, era el de dañar el cuerpo en el que estaba. Y entonces lo entendí como el último acto de soberanía. Es terrible lo que estoy diciendo. Se entiende el último acto de poder ejercer poder soberano. El cuerpo dañando. Eso es lo que yo llamo abyección.
parece cortarse, hay un desafío al miedo. Es todo el tiempo un desafío a la muerte y también un desafío al cuidado. Porque lo que nosotros queríamos ofrecer era cuidado. Es más, no contesto que es como la más terrible. Hubo una asamblea dedicada a pensar cómo cuidar para que no se vuelva a hacer daño. Toda una reunión de 2 horas o 3 horas, todo el equipo, más toda la gente del parque que estaba internada en el pabellón, las enfermeras, para pensar cómo cuidar esa vida, que no se volviera a hacer daño. Hasta surgieron 2 compañeros que decidieron, yo no tenía esto, pero hoy lo veo como horrible, acompañando las 24 horas con unas sombras que lo cuidaran para que no se dañara. Digo, horrible, porque a veces eso era como una vigilancia insoportable. Pero en ese momento pareció verosímil, ¿viste? Ante la desesperación, alguien se ofreció, un compañero, no era una enfermera, no era alguien, era alguien que amorosamente, porque el amor también puede hacer daño. Y terminamos la asamblea como diciendo que bien que trabajamos. Hoy sentía de arrogancia, se paga tan caro. Y después la reunión de equipo, para hablar de todo lo que había pasado en la asamblea, todo, y el paciente que se habló también iba a esa reunión, podían participar de la reunión. Sin hablar, escuchando, podían participar de la reunión. Eso también nos parecía como un acto de apertura clínica, escuchar lo que pensábamos sobre lo que hacíamos. Y vos podés creer que en medio de la reunión, delante de todos nosotros, no supimos cómo ni cuándo, apareció con el brazo sangrando. Bueno, imagínense, ¿no? Es igual a la urgencia, tratar de salir de la situación, se quema la sangre, a veces la profundidad de la herida. Eso, hay que decir, bueno, acá hay algo mayor, algo más fuerte de lo que nosotros pensamos. Un acto, lo pensé así, no sé si lo voy a seguir pensando así, un acto de soberanía. Hay un acto de temeridad, pero también un acto de afección. A mí me parece que la idea de fuerza está muy ligada a la idea de gloria. La idea de gloria la tomo de un dramaturgo, no sé cómo llamarlo, un dramaturgo, ensayista alemán que se llama Bertolt Brecht, que tiene un pequeño artículo que se llama El deseo de la gloria, o bueno, se podría traducir de otra manera. Y piensa, siempre me parece importante volver a pensar la idea de gloria. ¿Qué sería la gloria para quienes estamos aquí? Porque yo digo esa palabra y no sé bien qué quiere decir incluso no sé qué quiere decir para quien está hablando acá, no sé qué es la gloria. Es una forma de reconocimiento, de aplauso, de que te pongan el nombre en una calle. ¿Qué es la gloria? Aparecer en un canal de televisión, que te den un premio. ¿Qué es la gloria? El no saber qué es la gloria es una buena noticia. No hay ni horizonte, no tenemos claro el horizonte de la gloria. Pero sí sabemos lo que es la aflicción. ¿Qué es la aflicción? ¿Qué es tener una vida despreciable? Estar tirado en la calle, no querer estar ahí. ¿Qué es la aflicción? Yo conté acá en la primera clase de la mañana, alguien contó una escena de aflicción. No me acuerdo cuál era la pregunta que habíamos hecho, habíamos puesto un celular, de modo que anónimamente cada uno contara una situación de no acogida, de expulsión en la facultad. Yo conté eso, creo que era terrible, ¿no? La recibe un ayudante, la materia en la que había tenido que dejar por, ¿cómo se dice? Cuando no apruebas la materia. ¿Hay nombre para eso? ¿Cómo se llama? Aplazo, expulsión. Alguien usaba bochazo. ¿De dónde viene la palabra bochazo? ¿No? Un golpe en la cabeza. ¿Qué es Bueno, de expulsión. Ella lo entendió como, digo ella,
Y entonces la docente le dice, estás acá otra vez. ¿Por qué no aprovechamos y le contás a tus compañeras y compañeros qué es lo que hay que hacer para no estar en tu situación? Y bueno, bienvenida como aquella, ¿no? Ni en la escuela militar es así una bienvenida así, ¿no? Es una facultad que está más cerca de la crueldad y del daño. Porque el peor daño es aquel que he dicho, como yo imagino que debería ser, por ahí lo dijo amorosamente, no suavemente, con ese tonito de psicóloga de Barrio Norte, disculpen. Yo me identifico como una psicóloga de Barrio Norte, ¿no? Como una maestra con mayor ambición salarial, ¿no? Me imagino ese tonito así, hipócrita y amable que abunda en nuestras aulas. Qué mal, esto se está grabando, lamentablemente. Pero tenemos una chance. En el momento final podemos no dejarlo. Bueno, esa es una escena de aflicción, de expulsión, ¿no? Es expulsión de la gloria que crea esto. Es esto o esto. Aunque esto sería como una común debilidad, no una común aflicción. Es decir, un común renunciamiento a la idea de la gloria. ¿Es posible algo así? ¿Cómo se...? Creo que es difícil armar una alternativa a eso, ¿no? Justamente hay que sostener, incluso sin darle el nombre, ese qué, pero tiene que haber un qué, tiene que haber algo diferente, tiene que haber la posibilidad de un eso sería. Y cuestionar la fuerza como modelo me parece que es un modo de alumbrar, dar luz o dar nacimiento o dar lugar a otro modo de pensar la vida con la debilidad como una potencia, como una intensidad que hace a la cercanía de lo común. Muy difícil el tema de la fuerza. Respecto a la violencia en grupo, no sé cómo derivé después de Manada. Después hablé de la película La Patota. Pero quería decir dos cosas más sobre eso. Tenemos que seguir pensando cómo llamar a la violencia en esas situaciones que por ahora, digamos, llamémosla grupo. Y en realidad hablé de Palermo, porque quise decir otra cosa que no dije, y la verdad que fue gratuita la injuria a una psicóloga de Barrio Norte, ¿no? Pero vieron que hubo una violación hace pocos meses en Barrio Norte, en Palermo, Barrio Norte, digamos, los distintos nombres que puede tener el lugar donde estás protegido de la pobreza o del desamparo. Y hubo un gran escándalo en las clases medias. Pero hay violaciones que están naturalizadas, machistas, racistas, coloniales, de las que no se hablan y que tienen nombres. Hay dos nombres que denuncian el movimiento de mujeres indígenas. Uno es chineo y otro es rameano. Son nombres que le tienen que dar un escándalo judío en la facultad, porque son nombres que no conocemos. Ramear es tirarle los pelos a una joven para violarlo. Todas son prácticas de varones reunidos y varones que sienten la fuerza del poder y que se sienten protegidos por una costumbre centenaria, digamos. No hay denuncias, o si las hay, no tienen cursos. Hasta hace unos años que hubo un
manifiesto contra el chineo, pero hace muy pocos años. Son como prácticas de iniciación para los jóvenes de las familias con dinero. Son formas de esclavitud, de trata, de una violencia silenciada. A mí me parece que nosotros tenemos que pensar esas palabras para pensar la vida, ¿no? Chinear y ramear. Yo mismo el otro día no me acordaba de ramear. Es una palabra que me costó memorizar. Y no es nada, no usan la palabra manada. Relación de manada, no usan banda. Usan a veces parrota. Básicamente usan chineo y ramear. Son palabras escritas en los cuadros. Sí. No, siempre suena en grupo. Eso es llamativo, ¿no? Esa idea. Bueno, es lo que Rita Segato trabaja en el libro que se llama Contrapedagogía de la Crueldad, que ella es una investigación en cárceles de Brasil, entrevistando con estudiantes a quienes están detenidos por violación y trata de reconstruir cuál es el sentimiento. Porque ahí hay un tema, ¿no? Que es el sentimiento, la fuerza inunda un sentimiento de inmunidad y al mismo tiempo de pertenencia, como yo decía, pertenecer a la mayoría te da un sentimiento de inmunidad, de protección. Y vieron que ahora que digo inmunidad, tengo que evocar, quienes estamos aquí, que la pandemia puso a la vista que no hay inmunidad en la mayoría. Que no hay inmunidad. Es decir, que hay una común intemperie. De ahí viene la idea de común debilidad, común intemperie. Es decir, la pandemia, ¿cómo decir? No quiero caer en esa expresión que enseñó, pero obligó a pensar, porque en ese momento de desesperación, era un momento de miedo, de desesperación. Desesperación en el sentido de no saber qué hacer, de que el miedo estaba en cualquier lado, en cualquier parte. No sé si ustedes se acuerdan de las cosas que hacíamos en los primeros meses de la pandemia. No sabíamos qué hacer para protegernos. Hacíamos muchas cosas que después veíamos que no eran protectoras, pero el ritual de protección, un ritual de protección, una fantasía de protección ritualizada, protegía de lo que no sabíamos cómo nos protegía. En ese sentido, lo que tenemos que volver a pensar es que no hay inmunidad, que no hay una protección que te salve ni de estar en la calle, ni de perder el trabajo, ni de ser declarada inexistente. Uno pensaba, o pensemos, que tal vez la civilización tiene todavía la oportunidad de pensar cómo vivir en una común debilidad. Que no se armó esa común debilidad, porque las vacunas se transformaron en mercancía. Un gran escándalo. Sí, ¿se lo podrían relacionar con la idea de fundamento? ¿De? ¿Fundamento? A ver si tiene más de la idea de fundamento. Es de COVID. Bueno, nada, eso decía el terror de existir, el pánico de quedar desamarrado, esa idea como con la protección, no hay nada que salve. Sí. Tiene relación porque es una idea de los 90 cuando se empieza a hablar del neoliberalismo. En realidad es una idea de la época. Ignacio tuvo la habilidad tuvo la sensibilidad de modernizarla en un escrito. Era de los años de la facultad. Estaba en la cátedra de ética. Una cosa
da seguridad, la razón, la civilización que te daba seguridad, que te daba un piso, un suelo de apoyo, de pronto quedaba desfondado, o sea, había un abismo, había una caída sin sostén. ¿Vieron esa idea de tocar fondo? Es decir, tocar fondo parece terrible, pero si tocas fondo hay un límite, más de ahí no puedes caer. Y tocando fondo, si hablamos de una pileta, ¿no? Ya en el océano, tocar fondo, pero hablemos de una pileta, algo todavía no gobernable. Aunque la sensación de angustia es oceánica, es una expresión que toma Freud de un poeta que se llama Schiller. Pero si tú tocas fondo en una pileta, el fondo te da impulso para salir. Es un gran alivio. Bajás, pensás que cuánto tiempo va a durar la respiración, el aire se te va acabando, tenés que soltar el aire, porque si lo contenés, cuando tocas fondo, no subís. De fondamiento era terrible, era como caer, y no hay un borde, un límite que te soporte, es vivir sin soporte, sin referencias. Sin amarres, sí, sin amarres también, sin de qué asirte, sin de qué agarrarte. No es exactamente la misma idea, ¿no? Porque aquí la idea de la fuerza se presenta como un fondo. Mejor dicho, se presenta como una ficción de protección. Si la fuerza, si vos... Bueno, lo voy a plantear en relación a algo que quería plantear. Ahora vas a ver que llegamos a eso. No quiero dejar de plantear una lectura que estoy haciendo de un texto que se usó muchas veces en esta cátedra. Cuando la facultad, yo creo que en la época que estaba gobernada por el psicoanálisis, en la cátedra de grupo también trataba de pensar lo grupal a partir del psicoanálisis. Y un texto ineludible es el texto de 1921 de Freud, que se llama Psicología de las Masas, Análisis de Todo. Ahí Freud trata de explicar el deseo de pertenecer a una masa como un deseo de protección y de alcanzar un ideal que el yo necesita para vivir. Hay básicamente una especie de proyección. Hay un líder que es pensado como el ideal. Hay dos lecturas, como el ideal del yo o el yo ideal. ¿No? Es muy interesante la diferencia. Una cosa es el ideal moral, ¿no? El ideal del yo, y otra cosa es el yo ideal. Es la sensación de omnipotencia. Es decir, de que se trata de un líder que puede todo. Por eso está la idea de omnipotencia. Y la idea de omnipotencia, si vos necesitas ahí una figura, vamos a llamar la figura, que encarne la fuerza y que te haga sentir en relación a esa figura el sentimiento de omnipotencia y que salga de la idea de impotencia. Porque lo contrario de la omnipotencia no es la impotencia. La impotencia forma parte de la omnipotencia. Es decir, por eso, o podés todo en la gloria o en la aflicción, no podés nada. Entonces, en una sociedad, lo que en 1921, es entre las dos guerras. Freud, si algo está presente en Freud, es la teoría sobre la afectividad en los tiempos de la guerra. Pero no se puede pensar esa teoría si no se piensa en la guerra. Realmente no se puede pensar la idea de pulsión de muerte. Bueno, casi todas las ideas. El narcisismo, Freud llama en la introducción de 1914 la introducción al narcisismo. Es esta idea, ¿no? Incluso piensa la megalomanía y distintas la paranoia como enfermedad del narcisismo fracasada. Es decir, la megalomanía es mega, enorme, con la manía de sentir el gran poder, la gran
bueno, el hecho que se vuelva a retornar en todo el mundo la palabra fascismo, me parece que anuncia algo de ese clima de huida de la impotencia. De sentir realmente amenazada la vida, de sentir. Cuando yo digo no tenemos idea de gloria, es porque no hay muchas ideas de porvenir. ¿Qué porvenir que pensamos? Perdón que te diga esto, me parece mala onda, pero no sé cuál sería el porvenir. Recibir, trabajar en un consultorio privado, en Barcelona, no tengo, yo hago eso, pero en una sociedad devastada. Con lo que dice me hace pensar en mucho lo que se pasa ahora mucho con nuestra Argentina, tipo que todos los chicos que hoy en día cuando enseguida terminan sus títulos se van y muchos dicen que egoísta porque se va afuera. Es que no es egoísmo, es que el chico joven o el egresado piensa en su futuro y si acá no ves que quizás tenés un lugar fértil para hacer lo tuyo, te vas, no es egoísta, creo que es pensar en tu futuro, o sea, sí puede ser sonar egoísta, pero de cierta manera es como, depende de estudiándolo, porque ese chico se afuera, pero quizás en otro lado tiene una oportunidad que acá hoy en día no está. Bueno, ese es otro imaginario en el que vivimos, ¿no? De que hay un afuera más protector que este adentro. Pero mira, mala noticia. Si pensabas ir a Italia, tachalo. Porque el domingo ganó la ultraderecha. Y una de las medidas que tiene es perseguir a la gente, como nosotros, que va a salvarse la vida en un país con más riqueza. Si pensás en Inglaterra, tachalo. Y todavía son blancas. ¿No? Pero marrón, tachalo, no se le queda Honduras, nada. Hay un mundo donde no hay acogida. Hay un mundo que está armando las fronteras para la exclusión. Hay un mundo lleno de muros. Hay un mundo con aduanas cada vez más llenas de violencia. Hay mucha gente que no tiene dónde vivir, que vive en campos de refugiados. Se calculan 400 millones de personas sin papeles, sin lugar donde estar. Chequen, me pareció demasiado, porque creo que es 400 millones. Puede ser 400 millones. 40 no. 4 millones, mucho más. Si fuera 400 millones también hay que cerrar la clase. Busque a alguien, migraciones, mundo, planeta, sin papeles, clandestinos. Hay una canción de Manu Chao de los años que se llama Clandestino, que relata esa idea de no tener dónde ir. Esa situación cada vez se agudizó más. Pero termino con lo de Freud. A mí me parecía que se podía hacer una intervención sobre ese aforismo que dice amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Vio ese aforismo? ¿Qué? Bueno, sí. Es uno, le iba a decir ahora, es uno de los 10 mandamientos. Pero tiene una forma aforística, como tienen todos esos mandamientos. No matarás. No son terribles los mandamientos esos. Yo no quiero seguir con los que siguen, que son la moral contemporánea que en realidad insinúa en nosotros. El primer texto conocido de la historia de la humanidad, ¿no? La historia de la humanidad occidental, europea. Amarás al prójimo como a ti mismo.
me parece que se podía intervenir así. Amarás a un amo, no al prójimo, no al semejante. No vas a amar al pobre, al despreciable, al de la objeción, al que no tiene gloria, ¿no? Amarás a un amo. Si vas a amar a un amo, si vas a amar a alguien sin... No quiero decir nada. ¿Cómo? Yo pensé que me ibas a cuidar. Me ibas a decir una palabra amable para sentirme. No, tenés cuidado. Esa es una expresión que llegó al aula ahora. Cuidado con lo que decís. Una cosa es que yo te lo diga, y ahora escuchando, vienen esas cosas que eso es lo que pasa en el análisis, ¿no? Una cosa es que vos digas, me siento amenazado, y bueno, está en el borde de que te confirmen o no la fantasía. Te puedo decir, no, todos te queremos, la gente en Instagram es amiga, no, cuidado con lo que vas a decir. La palabra de presente, tenés cuidado. Ojo, tenés cuidado, que estás escuchando. Este es un modo, ahora que estoy diciendo, es el mejor, es un modo telerario de resolver el miedo. Yo muchas veces decía, a veces hay cámaras, hay micrófonos, el tercer piso está controlando lo que estamos diciendo acá. Sí, me pasa años diciendo eso. Y ahora está ahí, lo estamos grabando. Ya no hay sorpresa. Lo que dice, si sabes, si somos responsables de lo que estamos diciendo, ahí está. Si quieren expulsarnos de la facultad por las cosas que decimos, están ahí grabadas. Ahí está. Es un acto, la verdad que ahora me siento mejor. Sí, me siento mejor. Amarás a un amo. Si no se trata de amar al prójimo, me parece, al semejante, al cercano. Es decir, me parece que la derecha triunfa con ese cambio. Ofrece un amo a quien ama. Tiene que ser, bueno, yo lo contaba en la clase del lunes. Es increíble que un político argentino diga que su programa era motosierra. ¿Qué les parece? Motosierra. Mi programa era motosierra. Voy a recortar. Imagínense, yo desde que escuché eso, escucho va a recortar el presupuesto universitario. Tenemos que escuchar el ruido de la motosierra, porque sacó la ciudad un porcentaje muy alto. Creo que sacó el 20%. ¿Cómo puede ser que su programa sea la motosierra? Un arma de destrucción. Pero se ofrece como un arma con motosierra, o sea, con un instrumento cortante, eficaz. Tengo que contar lo que es una motosierra, lo peligroso que es manipular una motosierra, la capacidad de corte que tiene una motosierra. ¿Tengo unos minutos? Por eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo, me parece que se transforma en amarás a un amo. Amarás la ficción de ti que lo ama. Amarás a un amo. Primer paso. Después amarás. ¿Cómo es amarás a ti mismo? Desamarás a la ficción que te armaste de tu vida. ¿Se entiende? El sí mismo que es una ficción. Esto es una enseñanza de psicoanálisis, no hay que perder. El yo es una ficción. El yo es una construcción, es una fantasía. No hacía falta a Freud, pero eso lo decía Borges, ¿no? La fantasía, vivimos en la fantasía de un sí mismo. Luego tenemos que estudiar Borges en la facultad. Por eso lo decía hace unos años, Borges 1, Borges 2, esa reflexión, porque toda la carrera tenía que ser la lectura de la ensayística y la narrativa de Borges. Entonces, amarás a un amo y amándolo, amarás la ficción que te construís. Amarás a un amo y amándolo,
amarás la aflicción de ti que lo ama y a todas las criaturas que aman al mismo amo. Muy difícil es. ¿Te reí? ¿Por qué? A todas las criaturas que... Muchos se ven, pero Víctor Ruiza. Perverso. Claro, porque es como que todos vamos a amar, suponiendo que yo soy padre, voy a amar, todos nos vamos a amar a nosotros mismos o a un amo ficticio. Bueno, pero ¿qué amamos, por ejemplo? Claro. En una situación de desamparo, de intemperie, de miedo, amás cualquier cosa, cualquier figura que te suponga protección. Imagínate una situación... ¿Qué hay las películas apocalípticas, las distopías, las películas del mundo zombie, que hay un montón? ¿Cómo te proteges del mundo zombie? ¿Cómo te proteges? En la pandemia, ¿cómo nos protegimos? Como idea de la vacuna salvadora. Amábamos a Sinopharm, a Moderna, bueno, el Sputnik era medio complicado, los países comunistas se llamaban Sputnik. Finalmente tenemos la Sputnik, pero con precaución, ¿no? Que hubiéramos preferido, porque el capitalismo realizó los amos protectores, amábamos a los laboratorios. ¿No te sentís amando a los laboratorios? Bueno, la idea es una, no sé, ahora no sé si sostener la idea con tu... No sé, estoy tratando de ponerla en cuestión. Amarás a un amo es imperativo. Si querés salvarte, amá a un amo. No ames a una figura enflaquecida. Si vos querés formarte en la facultad, amá un discurso seguro, armado, completo. No ames un discurso lleno de vacilación, titubeo, de poco saber, que diga, no sé, dudo de lo que estoy diciendo. Pero ¿qué preferís al cabo? Claro. Tu mamá te dice, escúchame, nena, pensá en el futuro, elegí algo, tal persona no te conviene. Y si no lo dices, está todo el tiempo la idea. Un amo es amar a una figura de protección. El amo es la fuerza. Si amás la fuerza, no ames la debilidad. Amando la fuerza, te amás a vos misma, a la ficción de vos misma, y a todas las ficciones de sí mismas que aman la misma fuerza. Esa es la idea. Es una recreación de la expresión ama al prójimo como a ti mismo. Hay que discutir esa expresión. Por ahí, ahora dudo, voy a ver si la reviso la expresión esta. Me parecía que era una alternativa a pensar, pero sobre todo esto quiero pensar, el amo, no. Para mí la figura que ocupa el lugar de amo en el presente es la fuerza. Amo quiere decir la figura que te ofrece protección, que te ofrece seguridad, que te ofrece amparo, que te ofrece la función de inmunidad. Entonces, ¿a qué amo se puede amar en el presente? Ayúdame un poco. El amor podría ser un amar al amor. Pero no sé si el amor no tiene ninguna seguridad. Ninguna. No, es un vértigo. No vas a amar un vértigo. Bueno, amamos vértigo, tratamos de controlar el vértigo, de poner condiciones, de interpretarlo, vamos a la analista para hablar del vértigo que amamos y tratamos de reformar el vértigo,
incluso se dice, tengo debilidad por tal existencia. Es hermosa la expresión. Pero tus amigas terminan como diciendo, no te dicen nada, es como si te hubieran muerto. Vamos a estar cuando lo necesitemos. Nada más optimista te puede decir, bueno, ¿qué? No hay nada. No hay otra. Mejor perder viviendo que no vivir perdiendo. Esa frase, no sé, de Chile, no sé, del libro de Coyuca. Está buena la frase esa. Yo no sé por qué nunca escribimos un libro de autoayuda en conjunto, ¿no? Las distintas pulsadas y después los derechos los repartimos para no sentirnos tanta debilidad. Pero aquí amamos, no podemos llegar acá sin alguna propuesta. Messi, bueno, lo amamos. Yo me pasé hoy toda la tarde, en lugar de preparar la clase, me iba buscando cuál era el último récord de Messi. ¿A ustedes pueden creer? Abrí Google para buscar una palabra que Gonzalo me había sugerido, pensar la idea de fragilidad, ternura, suavidad, dulzura, y vos me proponías que tome la idea de delicadeza. Y después me acordé que yo no sé de delicadeza porque la serie había puesto tibieza. Y delicadeza y tibieza juntas me sonaron más. Yo elegí tibieza porque delicadeza tenía mucho que ver con debilidad. Viene de la misma raíz. Bueno, pero yo quería hacer esto que hice finalmente, pero un montón de tiempo vino los récords de Messi. Porque la verdad yo quería ver que Messi estaba más cerca de la gloria que antes del partido contra Jamaica. Es decir, porque es muy difícil sustraerse de... Es decir, por un momento te sentís el hijo de un Messi y amándolo me siento un poco mejor. La verdad es que yo me sentí mucho mejor que cuando lo vi Messi. Preguntame por qué, no sé, pero inmediatamente fui a dormir mejor. A la mañana me levanté casi peor, pero enseguida traté de ver el comentario de los goles de Messi para recrear y vi los videos también. El vértigo. El vértigo es un vértigo. El vértigo es el momento de la incertidumbre, la indecisión. Es muy difícil vivir en el estado de indecisión. Por eso la decisión, es decir, no se puede vivir teniendo la vida decidida, pero no se puede vivir en un estado de indecisión. Entonces, por momentos, nos aferramos, vos habías dicho el fundamento, nos aferramos, nos amarramos a la ficción de una seguridad, porque toda seguridad es ficcional. ¿Sabes que la pandemia, si vos tenías suerte, te sentías con más protección que teniendo dos sumas? Pero en la pandemia entendemos que si no hay una común protección, no hay nada. Que si no hay un común cuidado, no hay nada. Pero ya lo olvidamos. En la pandemia bajaron las aspiraciones a onda. Terminó la pandemia, volvieron a subir. Es decir, ¿cuál es el amo al que nos aferramos? Por favor, díganme un amo. Pero esa solicitud, quiero tener un amo. La fuerza, el gran triunfo de la fuerza no es el miedo. No es la pedagogía de la crueldad, como dice ese gato, o la pedagogía del miedo, como vengo planteando en otros lugares. Me parece que el gran triunfo de la fuerza es creer
objeto útil para la fuerza. Esto necesita más desarrollo. Pregúntame algo antes de terminar. Esto sí, la fuerza, con esa frase. ¿No es la fuerza un lugar de exclusión? Porque si vos no amás como todos amamos a ese amo, estás totalmente excluido. Entonces automáticamente la fuerza excluye, no acoge. Excluye, acoge en la fuerza. Y excluye, acoge en el sometimiento a la fuerza. Pero no sería acogimiento, sería sometimiento. Pero el triunfo de la fuerza es que vos elijas ese sometimiento como protección. Un lugar del alma, lo ha dicho muchas escrituras, es el consumo. Sí, pero ahora con una inflación del 7% mensual, con una caída de nuestros ingresos, nadie se siente protegido en el consumo, ¿no? Sin embargo, el consumo Aumentó el consumo, ¿qué me dice? En algún momento sentía que el consumo me protegía, que comprar algo me hacía sentir, era la fantasía de adquirir una seguridad, un placer, una pequeña gloria cotidiana. Sí, como el último llamado a la gloria, ¿no? Si necesitamos terminar la gloria, salía a comprar lo que quede. ¿No? Me parece bueno lo que pasó. No sabemos a qué amo someternos. El sometimiento a un amo es el gran triunfo del amo, el que sea. No pensemos el amo como una figura personal. El amo es el capital, el consumo, la fuerza, la gloria, la fantasía de gloria. Eso que nos somete a nuestra vida, la disciplina sin que nos demos cuenta, porque queremos elegir libremente ese amo, queremos elegir libremente el consumo. No hay nada de nuestros actos que escape a la idea de amo. Amo no en el sentido de una figura personal. No, Freud analiza la relación entre la masa y el alma. Una masa necesita organizarse, cohesionarse alrededor de la figura de un alma. Y ese amo representa un ideal de felicidad o protección, de seguridad, de fuerza. Un amo hegeliano. Es un amo más cerca de la idea de Hegel que la idea que podemos manejar nosotros como la idea del amo. Cuando Lacan utiliza la idea del amo, él explícitamente utiliza la idea del amo en Hegel. Bueno, dejamos. Pueden